Presente, por favor, el enfoque de este conversatorio y el formato en que se desarrollará. Bienvenidos. Buenas tardes a todos y muchas gracias a Camacol por la invitación. Hoy tengo el gusto de moderar este panel en compañía de 3 expertos en el tema de administración de fondos o vehículos de inversión inmobiliaria. Pero antes de eso vamos a hacer una pequeña introducción de las cifras y de lo que estamos viendo en temas de fondos inmobiliarios en este momento en la industria. Para arrancar, 2 diapositivas acerca de Colcapital. Colcapital es la Asociación de Fondos de Capital Privado de Colombia. Tiene como rol principal fomentar, desarrollar y promover la industria de fondos de capital privado y fondos de capital emprendedor en el país, la cual misión que cumple a través del desarrollo de 6 objetivos principales, donde está incentivar la industria, promover su favorable regulación, todo el tema de educación y promoción de la misma. Simplemente algo de números, somos una agremiación que tiene 53 gestores profesionales afiliados, dentro de los cuales tenemos las 6 estrategias más importantes de fondos de capital privado y adicionalmente tenemos 73 afiliados que son miembros de la asociación como proveedores de servicios para la industria de fondos de capital privado. Para empezar a entrar en materia, un poco a hablar de los principales vehículos de inversión inmobiliaria. Tenemos primero a los fondos de inversión colectiva inmobiliaria. Estos son unos vehículos donde hay un número plural de aportantes, son carteras colectivas que pueden ser abiertas o cerradas y tienen una particularidad importante y es que el gestor profesional de estos vehículos debe ser vigilado por la Superintendencia Financiera. Luego tenemos las titularizaciones, donde tenemos activos que son movilizados a un patrimonio autónomo que se convierte en el emisor de unos títulos que a su vez tienen las mismas características o tratan de calcar las mismas características de sus activos en términos de plazos, flujos, etc. Los títulos derivados de las titularizaciones pueden ser de contenido patrimonial, pueden ser de contenido crediticio o pueden ser mixtos. Y por último tenemos a los fondos de capital privado, que también son carteras colectivas cerradas en este caso, y son carteras colectivas que tienen una restricción particular y es que no pueden invertir más de la tercera parte de los recursos comprometidos en activos que estén registrados en el Registro Nacional de Valores y Emisores. La principal diferencia entre los fondos de inversión colectiva inmobiliaria y los fondos de capital privado es que el gestor profesional en los primeros debe ser vigilado, mientras que en los fondos de capital privado el actor vigilado son las sociedades administradoras, que pueden ser sociedades comisionistas de bolsa, fiduciarias o sociedades administradoras de inversión. Hablando un poco de los principales vehículos de inversión, simplemente traigo algunos nombres: gestores profesionales, titularizaciones y fondos de inversión colectiva inmobiliaria. Para hacer referencia un poco al tamaño de esta industria, actualmente en Colombia los principales vehículos de inversión inmobiliaria tienen un valor invertido o por invertir de 17 billones de pesos, de los cuales algo más de la tercera parte están en fondos de capital privado y el resto corresponden o a titularizaciones o a fondos de inversión colectiva inmobiliaria. Para dar algo de cifras de la industria, básicamente hoy en día, en la historia, hemos tenido 135 fondos de capital privado, ya sea domiciliados en Colombia o por fuera, pero cuya tesis de inversión incluye al país. Ahí, de los 135 fondos, 32 fondos han sido inmobiliarios, y estos fondos acumulan compromisos de capital por 16.9 billones de dólares. De estos, 3.6 billones están en fondos inmobiliarios y se han invertido 2.9 en empresas o en proyectos inmobiliarios en Colombia.
Por el lado de los fondos de capital privado inmobiliarios que están vigentes actualmente en el mercado, es decir, que se encuentran en operación, que ya tuvieron su primer cierre o que están en etapa de inversión, tenemos 122 fondos que cumplen las mismas características que les mencioné en la diapositiva anterior, es decir, pueden ser fondos domiciliados o no en Colombia, pero que tienen a Colombia dentro de su tesis de inversión. De estos 122, 30 hoy son fondos inmobiliarios, han invertido 2.9 billones de dólares y tienen 693 millones de dólares disponibles para invertir. Es importante resaltar acá que solamente que después de infraestructura, la estrategia inmobiliaria es la más alta en montos. En términos de números de activos, la estrategia inmobiliaria ha sido la más relevante. Hoy en día, de los 795 activos que han sido fondeados en total por fondos de capital privado, 497 han sido inmobiliarios, que corresponden a los 2.9 billones que les mencionaba anteriormente que han sido invertidos en este tipo de activos. Esta es una gráfica un poco de libro, simplemente para mostrarles que no todos los fondos de capital privado tienen la misma exposición a riesgo y por lo tanto las expectativas de rentabilidad no deben ser las mismas. Y acá es un poco cómo están distribuidos los gestores o los diferentes vehículos que vemos en el mercado. Dentro de los fondos de capital inmobiliario, los fondos de pensiones han sido los principales inversionistas. Pero hay un tema que quisiera resaltar acá y es si nosotros miráramos las otras estrategias de capital privado, los fondos de pensiones tienen una participación mucho más alta. Y esto está explicado porque en los fondos inmobiliarios las personas naturales han empezado a tener una relevancia más alta y tienen compromisos más importantes. Por último, para terminar, quisiera mencionarles dos cierres de fondos que han sido bastante relevantes dentro de la industria. Primero está Yellowstone Capital Partners, que es la firma de inversiones de la constructora Amarillo. Este gestor profesional hizo el cierre de su segundo fondo en el primer semestre de este año, llegando a un tamaño de 300 millones de dólares. Este es un fondo de desarrollo cuyos principales inversionistas han sido fondos de pensiones, compañías de seguros y oficinas de familia. Y otro caso que tenemos es el caso de Cuadras. Es un fondo también cuya estrategia es de desarrollo de vivienda y tuvo el cierre de su segundo compartimento en diciembre del año pasado con una participación de inversionistas institucionales por un valor superior a los 189.000 millones de pesos. Con esto termino un poco como de ambientar las cifras de la industria y le doy la palabra a Dorotea para que nos cuente un poco de Cuadras. ¿Paso desde acá? Sí, es bonita. Bueno, buenas tardes. Cuadras es un gestor profesional que tiene 2 socios. Piensa que es una banca de inversión que lleva 25 años en proyectos de fusiones y adquisiciones, pero además en la gestión de diferentes vehículos de inversión inmobiliaria, y Prodesa, que es una constructora que a su vez también lleva más de 25 años desarrollando proyectos de vivienda en Colombia. Tenemos entonces esta alianza en Cuadras, donde logramos combinar, digamos, un know-how financiero con un conocimiento muy profundo del activo subyacente para generar un fondo de la categoría oportunística, dentro de lo que les mostró Paula brevemente antes, que son fondos que buscan oportunidades, digamos, de más riesgo dentro de las tesis de inversión que hay dentro de los fondos inmobiliarios, de acuerdo a una tesis de inversión. Ahí arrancamos con un primer fondo de capital privado que después se volvió un fondo de capital privado por compartimentos, que arrancó operaciones en agosto de 2013 y, como les acaba de contar Paula, pues acabamos de cerrar nuestro segundo compartimento en diciembre del año pasado y tenemos 235.000 millones de pesos de assets under management. Ahí hemos sido muy exitosos con nuestros inversionistas. El 76% de nuestros inversionistas son institucionales y están en ambos vehículos y digamos en este momento estamos en el proceso de invertir el segundo vehículo. Hemos invertido como unos 110.000 millones de los 189.000 que levantamos.
y están enfocados ambos vehículos en la misma tesis de inversión, que es básicamente que en Colombia hay una escasez de suelo urbano y hay un déficit de vivienda, y lo que buscamos es atacar oportunísticamente ambos aspectos de esa tesis de inversión que se complementa, buscando por un lado comprar tierra que se pueda habilitar para construir vivienda en Colombia, siempre quedándonos en estratos medios y bajos, porque ahí es donde está el déficit de vivienda en Colombia. Entonces buscamos desde comprar tierra que se pueda habilitar para que tenga uso de vivienda, invertimos en las obras de urbanismo en esos proyectos grandes, generamos manzanas hábiles, que puede ser una de las estrategias de salida del fondo, y es vender la manzana hábil cuando ya está habilitada, o en esas manzanas hábiles construimos proyectos de vivienda y la desinversión se hace vendiendo vivienda por vivienda. Procuramos que más o menos el 70% o el 80% de las viviendas que construyamos sean viviendas de interés social, para tener un encaje con ese déficit habitacional que tenemos. Y procuramos también que las viviendas que construimos, que en los dos fondos deben ser más de 12.000 viviendas, estén en proyectos que tengan urbanismo de excelente calidad, que sean esas ciudades soñadas de las que estaban hablando en la conferencia de antes de almuerzo, porque creemos que eso pues garantiza el valor de los proyectos en el tiempo. Muy buenas tardes. Mi nombre es Jairo Corrales, soy el presidente de PI Asset Management, y queremos compartir con ustedes algunas de las cifras más relevantes y un poco también de la filosofía e historia que tenemos. Lo primero es decir que fuimos pioneros como vehículos de inversión inmobiliaria hace cerca de 12 años. Fue un vehículo que fue concebido para emular los REIT americanos, donde a través de una plataforma, de un esquema fiduciario, somos capaces de conformar un portafolio inmobiliario como activos subyacentes, pero está representado en unos títulos, como comentaba Paula, obedece la estructura legal a una titularización, títulos que transan en la Bolsa de Valores de Colombia, y que por lo tanto logramos combinar de esa manera lo mejor de dos mundos, el tema inmobiliario, pero el tema de mercado de capitales, donde le otorgamos una liquidez que es tan importante para nuestros inversionistas. Algunas de las cifras más relevantes: nosotros hoy en día tenemos un portafolio de activos bajo manejo de cerca de 6 billones de pesos. Tenemos cerca de 150 activos en todo el país, en Colombia, donde básicamente tenemos 3 categorías principales, que son comercio, corporativo e industria. Sin embargo, como lo vamos a poder ahora también compartir con ustedes, hemos venido en un proceso de diversificación para entrar en otros sectores que han tenido una dinámica muy interesante en el país, como pueden ser el tema de educación, salud y hotelería. El esquema del PI prevé, como les comentaba, un acceso al mercado de capitales, que lo hacemos recurrentemente a través de unas emisiones de títulos participativos. En estos casi 12 años hemos hecho 11 emisiones de títulos participativos por un valor superior a los 3 billones, y en el año 2017 logramos cumplir un hito también interesante, que fue la primera emisión de deuda. Emitimos 500.000 millones de pesos en bonos con plazos muy interesantes que van desde 3 años hasta 25 años. Dentro del esquema del PEI claramente tenemos 3 audiencias muy importantes. La primera, nuestros inversionistas, donde contamos desde institucionales como las 4 AFPs y de igual manera personas naturales. Hoy en día nuestra base de inversionistas está conformada por 4.500. También una segunda audiencia son nuestros arrendatarios. Hoy tenemos cerca de 2.000 contratos de arrendamiento en las diferentes categorías que ya había comentado. Y claramente una tercera audiencia son los desarrolladores y constructores, quienes alimentan el pipeline que vamos materializando en cada uno de los tramos que nosotros hemos hecho en estos 12 años. Para nosotros también es interesante destacar el número de metros cuadrados que tenemos, que hoy ya estamos llegando a 1 millón de metros cuadrados de GLA, corresponden a activos de muy alta calidad. O sea, no solamente miramos el riesgo crediticio de nuestros arrendatarios, sino que claramente para nosotros es primordial en el análisis las características inmobiliarias, la ubicación, las especificaciones técnicas, el potencial de valorización. De pronto, antes de pasar a la siguiente, mencionar que el tema de la liquidez y nos parece muy relevante de cara a nuestros inversionistas.
nos ha llevado que en el año 2017 logramos transar en el mercado secundario más de 1 billón de pesos. Eso quiere decir que el título del PEI transa como una acción todos los días en la bolsa con promedios cercanos a los 3.000 a 3.500 millones de pesos. Acá compartimos con ustedes algunos de los activos que tenemos en las principales categorías. Como pueden ver, tenemos desde grandes edificios de corporaciones en las principales ciudades, pero también hemos logrado un tema de diversificación que ahora vamos a entrar en más detalle, que nos ha permitido que en temas como el logístico, donde grandes cadenas nacionales requieren que se les desarrolle y se les acompañe en el proceso, no quieren ser dueños de los inmuebles, entonces encaja perfecta la tesis de un vehículo como nosotros, que es el propietario de los inmuebles, un desarrollador que nos hace la medida de estos activos y unos inversionistas que reciben un flujo de caja altamente diversificado. Tenemos dentro de la categoría también los centros comerciales, donde hoy en día pesan cerca del 35% del portafolio actual. En el tema logístico e industrial estamos desde ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, pero hemos logrado incursionar a municipios más pequeños como pueden ser Aguachica, Pasto o Palermo, acompañando planes de expansión como los que ha tenido Nutresa. Aquí algunas cifras precisamente de esas 3 principales categorías. Simplemente destacar que uno de los principios básicos de un vehículo como el PEI es la diversificación. Y ahí vemos que no solamente diversificamos por estas 3 grandes categorías que ya hicimos, sino que también lo hacemos a nivel de ciudades y a nivel de nuestro arrendatario. Siendo hoy el PEI un vehículo con el tamaño que ya les mencionaba, el mayor arrendatario del vehículo no pesa más del 10%. Se trata de un excelente riesgo como es la vivienda y a pesar de tener una preponderancia, una transacción que hicimos hace ya cerca de 3 años, donde compramos sus activos inmobiliarios y de vuelta se los alquilamos, este arrendatario no pesa más del 10%, no significa más del 10% de los ingresos totales del fondo. Nos parece importante por el foro y la audiencia que tenemos contarles cuáles son los esquemas que utilizamos para incorporar activos al portafolio. El primero, y los que son más relevantes para ustedes como constructores y desarrolladores, es lo que denominamos el Build to Suit. En un Build to Suit o hecho a la medida, lo que hacemos es que cuando hay un cliente final que tiene una necesidad inmobiliaria, sea una planta, un centro logístico o incluso una sede corporativa, nosotros la podamos hacer de acuerdo a sus requerimientos, para lo cual buscamos un aliado constructor que nos desarrolla el proyecto en un presupuesto y en un tiempo que hemos acordado. También hemos incursionado, a pesar de que el PEI es un vehículo muy conservador y básicamente orientado y con una vocación de rentas, también hemos incursionado en proyectos mitigando los riesgos de construcción, porque cuando entramos buscamos un aliado que sea desarrollador profesional, que tenga las capacidades y credenciales técnicas, que tenga el músculo financiero para acompañarnos en la etapa de desarrollo sin que nosotros tengamos que asumir esos riesgos asociados al desarrollo, pero nos quedamos en el largo plazo. Algunos de los desarrolladores en Colombia ya han empezado a dar un cambio en su forma de pensar, en la mentalidad, y ya se quedan en el largo plazo también con nosotros. O sea que son compañías que no solamente desarrollan unos proyectos buscando unos fees, sino que tienen una vocación de largo plazo, se quedan con un portafolio de inmuebles generador de renta. Bueno, queríamos compartir algunos de los casos de éxito de los esquemas que hemos hecho en conjunto con los desarrolladores y qué creemos que podemos aportar y qué recibimos de los desarrolladores. Básicamente, en nuestro primer caso de Build to Suit fue hecho en la ciudad de Medellín. Isagen, la compañía que ustedes conocen del sector energético, tenía una necesidad de una sede corporativa. Buscamos un desarrollador que nos apoyó en este caso, que fue AIA en Medellín, y desarrollamos en ese momento un edificio de cerca de 35 millones de dólares con un contrato a 20 años, donde Isagen, en vez de tener enterrados esa suma de dinero en unos ladrillos, liberó ese capital de trabajo, le entregamos en el tiempo. Ese contrato ya tiene ejecución 7 o 8 años y ha funcionado perfectamente. E hicimos también para Nutresa 7 sedes en todo el país,
donde ellos necesitaban atender toda la geografía nacional. Nos fuimos desde Cartagena hasta bien al sur en Pasto, CEDIs que estaban del orden de 30 a 35 mil millones de pesos, en algunos de ellos con más altas especificaciones porque eran multiambientes, y desarrollamos ese acuerdo marco en cerca de 1 año y medio, 2 años. En cada uno de estos desarrollos hemos tenido, como insisto, aliados inmobiliarios que nos han acompañado en la ejecución de los diseños, obtención de licencias y la construcción. En el largo plazo nos quedamos como vehículo generador de rentas, ofreciéndole a nuestros arrendatarios un acompañamiento permanente en sus necesidades inmobiliarias. Gracias, Jairo. Bueno, les cuento rápidamente qué es SLA. Voy a tomarme un minuto contándole qué somos y de pronto el resto, por qué hemos decidido invertir en este tipo de activos, que creo que para el foro y para anticipar un poco la conversación puede ser más productivo, pero básicamente SLA es un gestor que une 2 compañías, una americana que se llama CIM. CIM es un fondo americano de 30 billones de dólares, un fondo muy grande con estrategias desde oportunísticas hasta REITs estadounidenses. Y Compass Group es un asset manager latinoamericano muy grande en Chile, en México, también con presencia en Colombia. Y crean esta compañía que se llama CSLA y que lleva 7 años en la región latinoamericana, invirtiendo lo que consideramos era una oportunidad muy coyuntural en el mercado latinoamericano, que son rentas residenciales. Y son edificios muy similares a los que se han invertido tradicionalmente en Colombia, pero de viviendas, edificios pensados, construidos y operados todos en arriendo. En estos 7 años hemos podido ya invertir unos más o menos 680 millones de dólares en la región. Esos son 3.000 apartamentos que tenemos hoy construidos y en operación en México, 500 más o menos que estamos construyendo en Santiago de Chile. En Lima estamos haciendo nuestro primer proyecto y en Bogotá tenemos un proyecto que arranca operaciones en marzo y otro que arranca construcciones más o menos a final de año, con lo que vamos a sumar unos 500 apartamentos en el portafolio regional. Eso nos va a dar más o menos unos 3.400 departamentos en construcción, en operación el próximo año, y estamos construyendo esta marca que se llama Nomad Living, que la ven ahí abajo, con la cual operamos todos nuestros edificios. Eso es lo que hacemos un poco, pues nos ha tocado hacer fondos de construcción y de puesta en marcha de los edificios. No había activos que comprar, este tipo de edificios no se habían construido en la región. Los constructores usualmente piensan es en el que compra, no el que arrienda, que tiene unas particularidades bien diferentes. Ese es el tipo de edificios que estamos haciendo, edificios muy altos, densos, en los cascos urbanos de las urbes latinoamericanas. El último que van a ver, a pesar de que arriba dice Perú, es el de Bogotá, es en la calle 77/3, es el primero que vamos a empezar operaciones en febrero. Ahora, el por qué. El tema de la vivienda en renta está muy inventada en el resto del mundo. Ustedes van hoy a países como Norteamérica, Europa, Asia, y hay muchos de estos edificios ya donde la gente joven hoy está viviendo, ¿sí? O sea, si ven esto, es una gráfica que muestra la generación de hogares nuevos en Estados Unidos, y ven que desde la crisis financiera, que son las barras azules positivas, la gran mayoría de hogares que se han creado son en arriendo. O sea, la generación de hogares nuevos en estas urbes está haciendo en arriendo. Y nosotros estamos, digamos que, entendiendo el por qué. La finca raíz se ha apreciado demasiado, el crédito cada vez es más difícil y más costoso, nuestras cuotas iniciales, por ejemplo, en Colombia son muy altas, y hay menos valor en ser propietarios. Hoy la gente ya no quiere ser propietario. Irónicamente, en la mañana, en el foro de semana de medios de comunicación, alguien decía que la gente soñaba con tener casa. Yo hoy creo que eso no es tan así. Hoy una persona de 20 o 25 años no sueña con tener un carro ni con tener un apartamento. Sus sueños ya son viajar, conocer, irse a hacer un año sabático, irse a hacer un MBA y no necesariamente ser propietario de su propio apartamento. Entonces, todos estos nuevos hogares que están arrendando no tenían un producto realmente profesional para hacerlo, y eso es lo que estamos tratando de atacar. Y curiosamente, Colombia es la mayor oportunidad, y ya con esto voy a cerrar porque creo que nos demoramos demasiado en la intro, Pablo. Colombia tiene las 3 ciudades que más arriendan en Latinoamérica. Lo primero es Bogotá, el segundo es Santo Domingo, que es una ciudad de menos de 1 millón de habitantes, y luego le sigue Cali y Medellín. Somos las 3 ciudades que más arriendan en toda Latinoamérica. El promedio de Latinoamérica es 21.
Bogotá es 52%. Y cuando uno ve los cierres de negocios anualmente en ciudades como Bogotá, el 50% de los cierres son arriendos. Y aquí hay una oportunidad gigante. No solo nuestro fondo está enfocado en desarrollar cierto tipo de producto del mercado de arriendo, que además es muy grande, desde vivienda estudiantil hasta adulto mayor y pasando por la vivienda de hogares jóvenes que están entre los 20 y los 45 años. Por estratos y por todos lados hay unas oportunidades. Nosotros estamos atacando alguna de ellas y eso es lo que hacemos. Pauli, si quieres. Perfecto, pues muchas gracias a todos. Yo creo que un poco como para empezar la discusión, yo les preguntaría cuál creen ustedes que es el rol de los vehículos que ustedes administran en el desarrollo de los proyectos de construcción, que creo que ha cambiado gracias a cómo han evolucionado estos vehículos. Si quieres, Dorotea. Pues los vehículos, en el caso de los fondos de capital privado que están enfocados en el sector de vivienda, yo lo que veo es que han permitido que este sector pues, pueda pensar más en grande, que pueda invertir en proyectos más grandes. Un ejemplo claro es el fondo que acaba de lanzar Amarillo Yellowstone, que tiene un enfoque grande en el desarrollo de lagos de Torca. Entonces, sí me parece importante que han logrado canalizar capital importante, se han logrado capitalizar capital importante en proyectos de naturaleza mucho más amplia, mucho más ambiciosa, de un plazo muchísimo más largo, y ese es como el futuro de lo que estamos viendo. Sí, de acuerdo con Dorotea, un aporte importante en esa interrelación entre fondos o vehículos de inversión y desarrolladores es la escala. Claramente, la presencia de vehículos de inversión inmobiliaria permite a los desarrolladores pensar en grande, desarrollar proyectos que de otra manera no serían viables. Creo que también hay un aporte importante en gobierno corporativo, porque los fondos obviamente tenemos unos grados de exigencia superiores diría, al promedio, y eso hace que los desarrolladores y constructores tengan que tener unos gobiernos corporativos más claros. Creo que también, en el caso nuestro del PEI, el acceso al mercado de capitales, a un tema de tener deuda estructurada en bonos a largo plazo, pues les permite a los desarrolladores tener una visión distinta, donde no necesariamente el sector financiero es la única fuente para desarrollar sus proyectos, sino que pueden buscar equity de parte de los fondos que a su vez están apalancados en un tema de estructura de capital. Creo que también es interesante para los desarrolladores en esa simbiosis el tema de programas, no limitarse al desarrollo de un activo, sino procurar construir temas programáticos que permitan abordar en el largo plazo, capitalizar curvas de aprendizaje en la ejecución de proyectos. Nosotros, dado que somos un fondo somos desarrollo, estabilización de rentas y venta del activo al final cuando los edificios están maduros ya en sus rentas. Usualmente buscamos asociaciones con constructores que llevan muchos años estructurando terrenos, comprando terrenos, sacando licencias, y estamos además en un mercado bastante coyuntural en donde las ventas de viviendas estrato medio alto se han frenado en general en los últimos años. Y ahí hemos podido encontrar sociedades muy interesantes con constructores que pues nos usan como socios para repensar un proyecto y hacerlo todo en renta. Yo creo que ahí de pronto un mensaje importante es la especialización. O sea, los constructores tradicionales siempre han construido, gerenciado y financiado sus proyectos. Yo creo que hoy se empiezan a ver constructores o promotores de proyectos que se empiezan a especializar mucho y pueden ser tener una conversación mucho más correcta con un fondo como nosotros, que está buscando, como mencionaba Jairo, un tema más de gobierno corporativo, de informes, de gestión de riesgos, y no necesariamente de llevarse todos estos roles dentro del proyecto. Esto que ustedes mencionan, un poco la conclusión es, definitivamente la llegada de nuevos vehículos ha cambiado el negocio de la construcción. Entonces, ¿qué opinión tienen de eso? ¿Qué debería seguir pasando ahí?
Nosotros pensamos que efectivamente la aparición de los vehículos de inversión inmobiliaria que permiten una aproximación donde la rentabilidad no se obtiene a través de la enajenación de un activo que se acaba de concretar, sino de un tema de explotación de largo plazo a través de rentas, pues claramente hace que incluso la conceptualización de los proyectos sea distinta. Nosotros tenemos dentro de nuestro portafolio cerca de una tercera parte en centros comerciales y es muy diferente como un constructor o un diseñador aborda la forma en que idealiza y finalmente plasma en un diseño un centro comercial y define sus especificaciones cuando lo va a vender que cuando lo va a alquilar. El hecho de tener además la posibilidad de ejecutar un proyecto cuya salida después la hace a través de un fondo, pues le brinda una posibilidad de mirar el negocio de una manera no tan cortoplacista. Entonces nosotros sí somos convencidos de que efectivamente la introducción de los vehículos de inversión inmobiliaria le generan a los constructores una oportunidad y un desafío, porque pues claramente somos jugadores, como en el caso de centros comerciales, que hasta hace, no sé, 20 años, todos se hacían a través de la venta de propiedad horizontal. Hoy en día prácticamente ningún centro comercial se hace bajo ese esquema y se hacen bajo la figura de un único propietario. Pero no es en la única categoría que esto pasa. O sea, en el tema de oficinas también, la llegada de multinacionales que claramente tienen un enfoque en no invertir en ladrillos, sino tener la posibilidad de unas muy buenas ubicaciones con flexibilidad, largo plazo, pues lleva a que los desarrolladores tengan la conciencia de que los fondos inmobiliarios se convierten en unos aliados estratégicos para ellos. Sí, yo creo que el negocio ha cambiado, más pues con la entrada de los fondos, en el sentido de lo que mencionaba antes. El constructor tradicional, por decirlo así, tenía unos honorarios, tenía una venta y sacaba una utilidad. Yo creo que hay gente que hace muy bien eso, pero también en la medida con la entrada de fondos, por ejemplo, como el nuestro, este fondo valora mucho más la especialización, el conocimiento del mercado al que se le va a apuntar. Por ejemplo, a mí se me acerca mucha gente a decir, oiga, yo tengo un proyecto, ¿será que lo podemos hacer en renta? Son 200 apartaestudios de 20 metros cuadrados para arrendar, porque la gente cree que todo el que arrienda 20 metros cuadrados y no necesariamente es así. Hay mucha gente, o sea, el 50% de los arrendamientos en Bogotá son de 2 alcobas o más, o sea que no todo tienen que ser apartamentos pequeños. Entonces, cuando me dicen cómo evoluciona el sector, yo digo con la especialización. O sea, hoy me genera más valor alguien que entienda cuál es el mercado al que se le está apuntando, conozca a su arrendatario, su comprador, sepa cómo está logrando una diferencia versus el vecino. Yo diría que ese es el cambio principal. Pues en el caso nuestro, la entrada de diferentes vehículos en el sector de vivienda pues ha hecho digamos que se involucre más el concepto del valor de dinero en el tiempo, sobre todo para proyectos de muy largo plazo, que ayuda tanto inclusive en el momento de la compra de la tierra, donde el dueño de la tierra está acostumbrado a valorar la tierra por residual, básicamente del potencial que tenga de venta el activo, pues se deduce cuánto es el valor de la tierra, pero si no se tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo, pues no necesariamente funciona ese sistema residual para proyectos de largo plazo. En la medida que vemos que entran más jugadores a ese sector, que son vehículos tipo fondos, que obviamente pues tienen que cumplir con las rentabilidades esperadas para sus inversionistas, vemos que se va modernizando, por decir algo, toda la cadena de valor desde la venta de la tierra hasta el desarrollo de los proyectos, donde también el constructor pues tiende a velar por la utilidad y tiene que haber, en los casos en que hay fondos, pues un equilibrio entre utilidad y rentabilidad, que es en últimas de donde se deriva el éxito del fondo. Estos cambios que ustedes mencionan en el sector y en la forma como se estructuran los proyectos ha llevado a que hoy la construcción de nuevos proyectos se identifiquen como nuevas categorías de inversión. ¿Cuáles creen ustedes que son los riesgos de estas nuevas categorías y cómo se pueden mitigar? Bueno, en el caso nuestro, como comentaba, nacimos y nos consolidamos con 3 grandes categorías, pero recientemente hemos hecho inversiones en temas como
el de residencias universitarias. Tenemos un proyecto importante al lado de la Universidad de los Andes. Claramente tiene, como bien lo dices, Paula, desafíos y retos. Yo diría que en una categoría como esa, el principal desafío es la operación. Tú debes encontrar, o sea, no solamente es el desarrollo del proyecto, el lograr suscribir algunos contratos, sea con universidades o con estudiantes en forma individual, pero tú requieres un conocimiento de operador. Y yo diría que ese comentario es transversal a otras categorías como pueden ser salud, educación o lo que Anuar desarrolla, vivienda para alquilar, vivienda de adulto mayor, que es una categoría que claramente le vemos mucho potencial. Veíamos en la presentación de Sandra cómo nos hemos envejecido los colombianos, cómo hoy el promedio está mucho más alta y claramente la demografía nos lleva a que hay oportunidades, pero también retos. Y yo pienso que estas categorías más de nicho requieren un alto conocimiento y por lo tanto es vital contar con un operador que acompañe esos procesos. Adicionalmente, pues sectores más tradicionales tienen jugadores también mucho más estabilizados, mientras que cuando uno entra en sectores nuevos, pues tiene que tener esa curva de aprendizaje que va desde operadores, pero también de socios o compañías que vienen de afuera a aportar tecnología, pero que tienen que conocer una cultura distinta y unas condiciones de mercado. Entonces, pues yo creo que los vehículos de inversión inmobiliaria tenemos la responsabilidad de estar atentos a nuevos esquemas de negocio, pero ser muy prudentes y conocedores y tener conciencia de que se deben desarrollar en conjunto con operadores especializados. Bueno, sí, yo, digamos que hablando de mi caso, los retos del tema de vivienda en renta han sido muchos. Había muchos mitos asociados a este tipo de activos en Colombia, desde la operación, que efectivamente más que un mito es una realidad. Una gran barrera de entrada a este tipo de activos es la operación, porque tienes que manejar comunidades de 500 personas en donde todos los días se muda gente, tienes en un edificio 150 mascotas, solo el 10%, o sea, solo de pronto 50 o 60 niños, pero 150 perros. Entonces hay un montón de complejidades alrededor de los edificios versus lo que se ha desarrollado históricamente, que de pronto es una operación un poco más sencilla, la de oficinas, la de centros comerciales. Entonces, definitivamente estoy de acuerdo en el tema de operación, y ahí hay una oportunidad de negocio en la medida en que la gente empiece a crear esos vehículos o esas empresas operadoras especialistas en este tipo de activos. De nuevo, comparto lo que menciona Jairo: adulto mayor, vivienda estudiantil, vivienda, salud, o sea, ahí hay un montón de oportunidades. Luego pasamos por un tema de financiamiento, tanto de capital como de fondeo de deuda. O sea, el crédito para este tipo de activos no es fácil accederlo, de nuevo, porque hay muchas preocupaciones, porque no está probado todavía la veracidad de cómo te van a pagar la renta asociada con estos activos nuevos. Y finalmente es un tema de mercado, ¿no? O sea, curiosamente, cuando el mercado iba muy bien, el tema de la vivienda en renta no se miraba mucho, porque todos los precios se estaban apreciando. Entonces, los constructores salían a vender a 5 millones el metro cuadrado y terminaban a 7, hacían un buen negocio, nadie iba a mirar un tema de arrendamiento. Cuando el ciclo se aplana mucho, estos nuevos activos son muy necesarios, porque diversifican este tipo del resto de activos a la vivienda en venta, que son muy atadas al ciclo económico. Cuando el ciclo se ralentiza como lo está pasando ahora, este tipo de activos tienen mucho sentido desarrollarlos. O sea que creo que ese reto, que es un poco llegarle en el punto correcto al mercado, es el que está sucediendo ahora. Las rentas, por ejemplo, asociadas a la vivienda son las más estables dentro del ciclo. Entonces, a pesar de que se ha bajado mucho los precios de venta en muchos casos, las vacancias se han subido en muchos casos, en el caso de vivienda en renta, la vacancia se ha mantenido bastante bien y se viene incrementando las rentas IPC o un poco por encima de IPC. En nuestro caso, pues para el tema de vivienda, pues obviamente tenemos los retos que la mayoría de ustedes conocen en todo lo que es gestión de suelos y construcción. Digamos, lo que propondemos para mitigar riesgos en este sector es mantener un balance, sobre todo de la oferta de productos que estamos construyendo, que empate con lo que hemos identificado que ha sido el déficit de vivienda acá en Colombia, y por eso tratamos de concentrar la mayoría de nuestras viviendas en vivienda de interés social, que es donde está ese déficit. Y por otra parte, pues lo que buscamos es también
diversificarnos regionalmente para estar presentes en diferentes zonas del país donde identificamos que están esos riesgos, de nuevo apoyándonos en proyectos que tengan grandes urbanismos y donde sabemos que, digamos, que un proyecto de vivienda de interés social va a tener un valor agregado por encima de cualquier otra oferta que haya en esa misma ciudad. Eso en cuanto al nicho específico en que estamos nosotros. Dentro de el mundo de fondos inmobiliarios, pues el PEI, digamos que fue el que abrió esa categoría en Colombia y ha venido abriendo esa brecha. El PEI es un fondo que es Core Plus, que tiene activos AAA, como nos ha contado Jairo, con arrendatarios AAA. Nosotros, por nuestra parte, estamos en el otro extremo, que somos fondos oportunísticos, donde tomamos más riesgos y buscamos oportunidades puntuales que son diferentes las unas a las otras, pero también veo que dentro de esa cadena de valor de fondos, pues todavía hay oportunidades, por ejemplo, o de crear fondos que no sea Core Plus, que busquen otro tipo de activos y otro tipo de arrendatarios, y también hay una brecha importante en Value Added, que es en coger activos y cambiarles el uso o cambiarles la calidad del activo y crear, digamos, valor, agregándole valor a activos existentes. Entonces veo que hay oportunidades importantes todavía de crear vehículos diferentes, con diferentes tesis de inversión, no solamente en los nichos a los que van, como mencionaban ustedes, en salud y en tercera edad y ese tipo de nichos, pero también en el tipo de activos y tipo de arrendatarios que se está buscando, o en remodelar, o que también es un nicho muy grande que aquí todavía está bastante crudo. En estos nuevos proyectos, como ustedes los están describiendo y como ha evolucionado el mercado, es absolutamente relevante el rol del desarrollador y del trabajo conjunto que ustedes en sus vehículos puedan hacer con ellos. ¿Qué nos pueden contar de esa experiencia, de cómo han trabajado con los desarrolladores? Y si quieres, ahí arrancas tú. Pues nosotros tenemos una relación muy estrecha con nuestro desarrollador porque es nuestro socio en el gestor profesional. Ha sido hasta ahora, desde el 2013, pues desde antes, de casi que 10 años, llevamos trabajando juntos, una relación muy estrecha que ha fluido muy bien. Nosotros tenemos acceso a todos los sistemas de información en tiempo real de nuestros proyectos, tal cual los gestiona la constructora. Además, tenemos, digamos, nos podemos apoyar muy fuertemente en todo el equipo de gestión de tierras de la constructora para identificar nuestros proyectos. Estamos presentes en todas las tomas de decisiones del proyecto y tenemos una claridad en que, digamos, nosotros actuamos como, entre comillas, dueño del proyecto y tenemos desde el lado de Piensa, como socio de gestor, veto sobre todas las decisiones que se tomen en el proyecto, digamos, en aras de dirimir un conflicto de interés que claramente puede haber al gestor ser parte del mismo constructor. Entonces, nosotros tenemos realmente una relación muy estrecha con Prodesa. Estamos permanentemente en los comités de compras, en los comités de construcción, en los comités de planeación. Miramos muy a fondo los proyectos antes de iniciar, que básicamente desde antes de comprar la tierra se tiene muy claro cuál va a ser todo el proceso de desinversión inclusive del proyecto, y obviamente pues estamos revisando muy a fondo los flujos, estamos muy pendientes de que esos flujos se estén cumpliendo, que puedan optimizarse de nuevo esas TIRs que para nosotros son muy importantes para la rentabilidad que están esperando nuestros inversionistas, pero obviamente siempre cuidando que las TIRs no vayan en detrimento de las utilidades de los proyectos. Pero hemos encontrado que hemos desarrollado prácticas en nuestros proyectos de buscar de nuevo ser un poco más ágiles en la manera en que logramos los flujos de los proyectos, que agregan valor claramente a nuestros proyectos y que inclusive pues agregan valor a los demás proyectos de Prodesa. Entonces, en nuestro caso, pues llevamos 2 fondos, estamos invertidos como en 8 proyectos, hemos construido 1.888 viviendas y ha sido pues una realización exitosa y ha sido parte del éxito que han visto nuestros inversionistas, y por eso pues el 99% de los inversionistas que invirtieron en nuestro primer fondo están en nuestro segundo fondo con CASES más altos y nos siguen acompañando en esta gestión.
Sí, en nuestro caso nosotros hacemos muchas alianzas con desarrolladores. En el primer edificio que estamos haciendo en Bogotá, que lo estamos desarrollando con IC Constructora, que por acá está Rafael esperando que terminemos para aplaudir. Y la verdad ha sido un socio espectacular porque entendió muy bien desde el principio el concepto del negocio. Y yo creo que el valor que puede generar un desarrollador para nosotros digamos que conocemos muy bien cuál es el target de arrendatario, sabemos de qué tamaños son los espacios que queremos hacer, sabemos de qué tamaño es el closet, sabemos bastante sobre el tema, pero un poco la alineación fue que desde el principio se pensó como un activo financiero, y eso es algo que no es fácil a veces encontrar, y es esto al final, el ladrillo es como el envase de la Coca-Cola, pero lo que estamos vendiendo es la Coca-Cola, y es un servicio de arrendamiento de vivienda que tiene que solucionarle todo al arrendatario. Y eso lo encontramos pues, en desarrolladores bien particulares y en otros no tanto. En otros están más acostumbrados a construir y a desarrollar con la misma percepción de siempre, y ahí es en donde yo digamos que resalto el valor de un buen socio en alineación de que este es un producto financiero, y el ladrillo de nuevo es el envase. Por ejemplo, cuando nosotros entramos a este proyecto en Bogotá, ya la desarrolladora había tomado la decisión de hacer menos parqueaderos por unidades de vivienda. Usualmente la norma es 1 a 1, este edificio tiene un parqueadero por cada 2 viviendas, y esa decisión la había tomado ya el desarrollador antes que nosotros entráramos, y fue supremamente importante para que las cifras del proyecto funcionaran. Como lo mencioné en la presentación, para nosotros los desarrolladores son aliados estratégicos y claramente tienen un rol distinto dependiendo del proyecto. Nosotros hay algunas ocasiones en las que estamos enfrentados a hacer un BTS y en esos casos pues el proveedor, nuestro constructor se encarga de hacer el proyecto en un plazo determinado y en un precio. Nosotros, por el hecho de no poder tomar riesgo construcción, contratamos a precio global fijo y con una fecha determinada. Nos apoyamos en una firma de interventoría que hace un seguimiento de la obra y que da fe del cumplimiento de las especificaciones técnicas. Pero tenemos otros tipos de vinculaciones mucho más estrechas, como el de proyectos, donde incluso algunos de los desarrolladores y constructores han pasado a tener un rol de socios nuestros. El PEI va a tener su primer hotel ya con más de 12 años de experiencia. Lo vamos a desarrollar acá en Cartagena, en la zona de Barú. Este es un activo de cerca de 60 millones de dólares, en el cual el constructor se va a quedar con una participación del 20%. Entonces, claramente hay una alineación de intereses muy importante, hay un conocimiento de cada parte, de cuáles son las limitaciones que tiene el fondo, qué riesgos no puede correr. Nosotros también potencializar las fortalezas, el acceso, nuevamente insisto, a unos recursos, a un costo muy reducido que puede el PEI poner esa plataforma al servicio de los desarrolladores. Entonces ha sido, durante todo este tiempo del PEI, ha sido un aprendizaje permanente y una construcción de relaciones que nos ha permitido que la mayoría de desarrolladores que hemos utilizado en un primer negocio, ya hoy en el PEI hemos celebrado el segundo o el tercero. Entonces ha sido una curva de aprendizaje, un tema, como lo mencionaba también, de conocimiento de gobierno corporativo, de cuáles son los requisitos que tiene un fondo para que un desarrollador le pueda presentar un proyecto, o sea, cuáles son esas condiciones mínimas para que nosotros lo podamos abordar. Eso nos ha permitido tener alianzas de muy largo plazo y nosotros siempre vemos a esa audiencia como una plataforma para continuar con el crecimiento del vehículo. Muchas gracias. Yo creo que ya para terminar, sería muy interesante conocer la opinión que ustedes tienen sobre los retos y las perspectivas de estos vehículos hacia adelante. ¿Cómo lo ven? Pues uno de los grandes retos que tienen no solamente los fondos inmobiliarios, sino los fondos de capital privado, pues lo sabe Paula, es levantar el capital. En particular, fondos que están denominados en pesos, como los inmobiliarios, cuyas inversiones son en pesos, en el caso nuestro que son inversiones en vivienda, cuyos tiempos realmente no son tan predecibles para que uno pueda hacer algún tipo de cobertura con otra moneda, hacen que gran parte de los fondos se deban buscar dentro de Colombia.
Ahí obviamente hay una concentración grande por parte de los fondos de pensiones como inversionistas y promotores. Yo creo que un hito importante para el sector nuestro en particular es la inversión no solamente que han hecho los fondos de pensiones en nuestro fondo, sino que acaban de hacer en Yellowstone, en el fondo de Amarillo. Es importante ver que los fondos están interesados en el sector y que están haciendo apuestas y que creen en esta tesis de inversión donde generar vivienda y construcciones alrededor de la vivienda es interesante. Entonces yo creo que digamos que además de los retos que se tiene en todo el proceso de habilitar tierra y todos los retos, digamos, de incertidumbres legales que se generan, un poco como hablaba el alcalde Peñalosa, pues en el momento que uno está habilitando tierra se generan toda clase de obstáculos que con experiencia se pueden sobrepasar, pero es parte integral, digamos, de los obstáculos que tienen estos fondos que están enfocados en vivienda como los nuestros. Uno de los retos más importantes es el capital para seguir creciendo. Bueno, por nuestro lado hay un tema jurídico que definitivamente es un reto en la legislación colombiana, que todo el mundo cree que es muy proarrendatario, realmente es muy similar a la del resto de la región latinoamericana. Sin embargo, hay unos par de temas en la legislación de la ley de arriendo colombiana que hacen difícil traer mayor inversión institucional, especialmente el incremento que está capeado al IPC, no se pueden subir rentas por encima de IPC con contratos firmados, y el proceso de desalojo que más que la ley de arriendo es un tema de cómo sacar al arrendatario si no te paga bien, que es algo imposible o muy difícil de hacerlo si se necesitara en Colombia. Entonces tenemos ese reto, digamos que en particular en el tipo de activos, y ya hablando en general yo creo que de la industria de fondos, y voy a mencionar algo que dije anteriormente, y es la especialización. O sea, aquí hay ya fondos muy grandes y muy buenos haciendo, como los que están, pues, yo no soy todavía muy grande, pero mis vecinos sí, y ya son muy grandes y son muy buenos haciendo lo que hacen. Y yo creo que hacia adelante el reto más grande de la industria va a ser especializar en este tipo de activos nuevos que empiezan a salir. El tema, por ejemplo, de vivienda en renta no es vivienda en renta nada más, hay adulto mayor, hay vivienda estudiantil, hay estratos medios, altos, en Chile ya se están haciendo inclusive bajos. El tema, por ejemplo, de BIS para arriendo, que es algo que muchos de los que han estado acá han estado mirando en el pasado, es un tema importante. Ya el gobierno sacó un programa para arrendamiento, pero con una opción de compra al final, o sea que no es un programa de arrendamiento. Ahí hay una oportunidad gigante porque si nos vamos a estratos bajos, el porcentaje de arrendamiento en Colombia es casi del 65%, o sea que ahí hay una oportunidad también de industrializar y de financiar proyectos todos en renta. Ciudades pequeñas también, o sea, hay muchos retos hacia adelante en cuanto a cómo traer inversión, desarrollar proyectos y especializarse en este tipo de activos. Comparto el punto de Anuar en el sentido de que uno de los retos es la especialización. Nosotros en el PEI tenemos un portafolio diversificado, pero a nivel regional y mundial es común encontrar vehículos 100% especializados, o sea, tener que la diversificación la pueda hacer el inversionista de acuerdo a su apetito, teniendo un REIT de solamente oficinas, uno de comercio, obviamente para que eso sea viable y que tenga la liquidez que hoy tenemos, pues debe haber masa crítica. Entonces, muy seguramente en unos años podremos encontrarnos que en el mercado colombiano existan vehículos especializados. Creo que un reto gigante, y no solamente en nuestra industria, sino en general, pues en cualquier negocio, es la incorporación de tecnología, que uno tiende a pensar que el negocio inmobiliario está lejos del tema de tecnología, pero que claramente nos va a imponer retos. Los cambios en los hábitos de consumo, teniendo nosotros una exposición importante a centros comerciales, cómo viene cambiando el tenant mix de los centros comerciales. En el tema corporativo, cómo también las compañías hoy están cada vez más incentivando procesos como el home office, que podría ser una amenaza desde el punto de vista de que demandarían menos espacios. El tema en comercio nuevamente del e-commerce o plataformas virtuales que podrían poner en duda la sostenibilidad de centros comerciales, pero que nosotros lo vemos más como una omnicanalidad donde los locales y los locales físicos van a convivir con las plataformas virtuales y el e-commerce.
Pienso además, como también lo mencionaban tanto Dorotea como Anwar, que hay temas y retos normativos de mirar cómo algunas de las asimetrías o arbitrajes que existen actualmente se pueden mejorar para que estos vehículos no tengan restricciones que hoy en día no nos permiten entrar en desarrollos muy interesantes. En el caso del PEI, nosotros hemos mirado de cerca la evolución del sector oficial. El sector oficial el año pasado en Bogotá fue uno de los grandes dinamizadores del mercado de oficinas, y cuando estas compañías pueden tomar espacios en inmuebles desarrollados por privados, por vehículos de inversión, pues encontramos clara la ecuación, pero cuando se trata de abordar estos proyectos a través de estructuras como las APPs, encontramos ciertas barreras legales que ojalá se lograran remover en el mediano y largo plazo. Entonces, pues creo que hay desafíos y retos en todos los frentes, en el conocimiento mismo del negocio, pero también en temas como el legal y normativo. Muchas gracias. Nos quedan creo que 5 minutos. No sé si hay alguna pregunta del auditorio que quieran hacer. Si no, entonces yo me voy a permitir como, a medida que ustedes iban hablando, iba sacando como unas conclusiones que me parece que son relevantes para el auditorio. La primera es la llegada de estos vehículos de inversión, sin duda, ha cambiado el negocio de construcción en el país, ha hecho que estemos pensando en negocios y en proyectos más grandes, no solamente en términos de montos, sino en términos de plazos de inversión. La llegada de estos vehículos también ha traído una mejora en los estándares de gobierno corporativo de los proyectos. Y también ha mostrado que la deuda no es el único mecanismo de consecución de recursos para los proyectos, sino que también pueden haber aportes en equity importantes, con los que además seguramente se logra una alineación entre los desarrolladores y los financiadores de los proyectos, que es, como lo mencionaron ustedes, un tema bastante relevante. La llegada de los vehículos hace una conceptualización de los proyectos diferente. Tenemos nuevas categorías como son salud o viviendas estudiantiles que presentan bastantes retos en el tema de la operación, como lo mencionaron ustedes, y requiere una experiencia específica. La alineación con el desarrollador es clave para lograr éxito en los proyectos. Y por último, en temas de retos para estos vehículos está primero que todo el levantamiento del capital, donde lo que quisiéramos es tener muchos más inversionistas locales e internacionales participando en estos vehículos, pero para eso es muy importante lograr una certidumbre regulatoria y jurídica, como en los ejemplos específicos que ustedes mencionaban, y adicionalmente lograr tener mayor diversificación en los vehículos. Me refiero a número de vehículos, pero dentro de los vehículos ojalá la tendencia fuera hacia una mayor especialización. Eso yo creo que resume los puntos que hemos mencionado. Les quiero dar las gracias a los tres por haber participado. Vale.